Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda lección del curso de Primeros Auxilios Básicos, la cual corresponde a generalidades anatómicas. Esto va a ser una lección pues realmente corta, es un tipo de resumen con respecto a algunos o los sistemas corporales y lo más importante de todo, la interrelación que hay entre ellos y pues evidentemente la necesidad de que uno funcione bien para que los demás también mantengan una función adecuada y pues evidentemente esté el principio fundamental que va a ser la vida como tal. Ok, dentro de los objetivos de esta lección es conocer las referencias de la anatomía topográfica. ¿Qué quiere decir esto? Siempre nos hemos escuchado el término o la forma de expresión está de pie, está acostado, está de lado. Realmente eso también tiene referencias con base a qué parte del cuerpo está, por ejemplo, sobre la superficie. Entonces, con base en eso es que le vamos a dar esa referencia a nivel de topografía anatómica. Adicionalmente a eso, revisar los conceptos básicos de los diferentes sistemas corporales. Como ya lo comenté hace unos segundos, la idea es poder entender la función de estos sistemas y sobre todo, y muy importante, esa interrelación que hay entre ellos para poder mantener a la persona con vida. ¿Ok? Entonces, anatomía topográfica, ¿qué quiere decir esto? Va a ser la superficie del cuerpo, tiene muchas características visibles, clarísimas, por ejemplo, que nos van a servir como una guía, como que, por ejemplo, se me ocurre la cabeza, se me ocurre, por ejemplo, los pies, se me ocurre brazo izquierdo y brazo derecho. La anatomía topográfica aplica a un cuerpo en posición anatómica. Esto es muy importante entenderlo, porque cuando hablamos de esa topografía anatómica, hablamos de la topografía del paciente propiamente que yo esté atendiendo. ¿Y cuál es la posición anatómica? Como se ve, por ejemplo, en la imagen, es la persona en pie con sus palmas de las manos viendo hacia el frente, donde, por ejemplo, todo lo que esté hacia el frente de la persona va a ser frontal, por ejemplo, o lo que se encuentre atrás va a ser posterior, lo que se encuentre de cintura para arriba va a ser superior, cintura para abajo inferior, claramente izquierda y derecha va a ser del paciente. Recuerden que si yo estoy viendo de frente al paciente, yo tengo que tomar esta guía o esta posición con base a el paciente propiamente. Como ya mencionaba, el plano frontal o el plano anterior y posterior, anterior todo lo que se encuentre hacia el frente del cuerpo. Por ejemplo, la nariz se encuentra anterior a la cabeza. Darles un ejemplo. En la parte posterior, por ejemplo, espalda se encuentra en posterior del tórax. ¿Ok? Después hacemos una línea imaginaria que divide el cuerpo en dos mitades exactas o sobre el plano sagital, donde ya hablamos de la parte izquierda y la parte derecha. Miembro superior izquierdo, miembro superior derecho, e insisto, propiamente del paciente, y el plano transverso que nos va a dividir entre superior e inferior. Claramente, los pies, por ejemplo, se encuentran a inferior del cuerpo. Cabeza, claramente, a superior del cuerpo como tal. En la parte de las posiciones, entender que cuando hablamos de paciente supino, va a ser aquella persona que se encuentra acostada boca arriba, ¿ok? Cuando hablamos de paciente en posición prona o en prono, hablamos de aquel paciente que se encuentra en posición boca abajo. Y por último, el lateral va a depender de qué parte del cuerpo o qué mitad del cuerpo esté sobre la superficie. Entonces, en este caso particular, el cuerpo o la persona se encuentra en lateral derecho, porque su cuerpo está, su lado derecho está posado sobre la superficie. Entonces, importante esos puntos. Las regiones anatómicas, importantísimo. Recordar conceptos básicos como por ejemplo la región cabeza, lo que son por ejemplo miembros superiores, lo que es el tronco y los miembros inferiores.
Cabeza va a tener, por ejemplo, la subdivisión de cráneo, cara y cuello. Miembros superiores, la subdivisión, por ejemplo, de brazo, antebrazo, mano, por ejemplo, y tórax, por ejemplo, donde ya hablamos de, tronco, donde hablamos de tórax, abdomen, etcétera. ¿Ok? Importantes esos puntos. Los sistemas corporales que nos importan o en los cuales se encuentra dividido el cuerpo va a ser el sistema óseo, los huesos, el sistema respiratorio, vías aéreas superiores, inferiores, sistema muscular, todo lo que nos ayuda, por ejemplo, al movimiento y a la termorregulación, el sistema cardiovascular, importantísimo, corazón, arterias, venas, sangre, y el sistema nervioso, también importantísimo, porque ya hablamos, por ejemplo, de cerebro, de médula, nervios y demás, que pues evidentemente nos ayudan a la comunicación del exterior del cuerpo y el cuerpo hacia el exterior. Entonces, sistema cardiovascular, como lo mencioné hace unos segundos, va a ser parte de corazón, vasos sanguíneos. ¿Quiénes son estos? Arterias y venas y pues la sangre. Pero ¿qué es lo que pasa con el sistema cardiovascular? Varias de sus importancias. Provee de sangre y dentro de esa sangre hay oxígeno y nutrientes a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Al mismo tiempo, elimina productos de desecho generados por el organismo durante el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo propiamente? Es la capacidad que tiene el cuerpo para generar energía a la hora de metabolizar oxígeno, metabolizar azúcares y otros elementos para poder mantener la función de forma normal. ¿Ok? Puntos importantes, el corazón como tal. Aquí hacemos un repaso rapidísimo. Ese corazón se encuentra centralizado en el tórax, inclinado levemente hacia la izquierda. Es un órgano muscular, por eso también se conoce como el miocardio. Músculo cardíaco, es hueco, está encargado de bombear esa sangre por todo el torrente sanguíneo para mantener una irrigación adecuada a, como ya se mencionó, a todo el cuerpo. Órganos, tejidos para mantenerlos oxigenados y pues evidentemente funcionales. También los vasos sanguíneos. ¿Quiénes son estos? Son tubos, huecos, como tuberías, por ejemplo, que se encargan de transportar un líquido. En este caso, ¿cuál líquido? Pues evidentemente la sangre. ¿Ok? Tenemos las arterias, que estas van a salir desde el corazón hacia todo el cuerpo. ¿Ok? Y transporta sangre oxigenada. Las arterias se van a encargar de transportar esa sangre oxigenada a todo el cuerpo. ¿Y quién retorna hacia el corazón y pulmones? La sangre desoxigenada, las venas. Por eso el cambio de coloración. Rojo, hablamos de sangre oxigenada. Azul, hablamos de sangre desoxigenada como una referencia, en este caso de la gráfica. Entonces, repaso rápidamente. Las arterias van a transportar sangre oxigenada y las venas vienen con esa sangre ya metabolizada de vuelta hacia el corazón para ser nuevamente oxigenada. La sangre como tal es un líquido que fluye ¿a dónde? En esos vasos sanguíneos, arterias y venas, y que se encargan de transportar nutrientes, oxígeno, y también a la hora de ya retornar hacia el corazón por venas nos ayuda a eliminar productos de desecho, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Además, la sangre ayuda a combatir infecciones y a sanar lesiones. Recordar un punto importantísimo: el oxígeno es transportado en la hemoglobina, que son esas pequeñas pastillitas que vemos por acá, que son las que se encargan de transportar, repito, el oxígeno hacia todo el cuerpo. El corazón como tal de un adulto va a bombear o va a tener en promedio de 60 a 100 latidos por minuto en reposo. Punto muy importante. Entonces,
Paciente o persona adulta en reposo, vamos a andar entre 60 a 100 por minuto. Algunos se deben estar preguntando, ¿y qué pasa con el niño y qué pasa con el bebé? Bueno, en la lección 3 de signos vitales, vamos a profundizar un poquito más de cuáles son los rangos de, por ejemplo, frecuencia cardíaca en paciente niño y paciente bebé. Pero en el caso, por ejemplo, del adulto, hablamos de 60 a 100 por minuto y por él o durante este proceso vamos a tener en promedio de 5 a 7 litros de sangre en el torrente sanguíneo. Esta información es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de control de sangrados, vamos a hablar de cuánto es lo que tolera el cuerpo en pérdida de sangre. Y es importante recordar que el cuerpo tiene de 5 a 7 litros de sangre en el paciente adulto. ¿Ok? Ahora, pasando al sistema respiratorio. Vean qué interesante. Capta el oxígeno del aire y lo introduce a la sangre. Aquí es donde empieza la interrelación importantísima entre sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el sistema respiratorio afectado por alguna razón, el circulatorio no va a poder transportar oxígeno en la sangre. O puedo tener el respiratorio en perfecta función, pero si el circulatorio, por ejemplo, está lesionado y está sangrando, claramente no va a poder transportar de forma adecuada ese oxígeno. Entonces, el sistema respiratorio, como ya lo mencionábamos, capta ese oxígeno del aire. En el aire ambiente hay 21% redondeado de oxígeno. Al mismo tiempo, también se encarga de expulsar el dióxido de carbono, que es un desecho y subproducto del metabolismo, como ya lo mencionamos, y el sistema respiratorio va a estar compuesto por vías aéreas, pulmones y músculos de la respiración. Ok, la ventilación consta de dos fases o de dos movimientos: inhalación y exhalación. Cuando inhalo es cuando estoy captando ese aire del exterior que ingresa por vías aéreas superiores y pues que llegan hacia los pulmones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando respiramos o el paciente adulto respira en estado de reposo de 12 a 18 veces por minuto. Hay alguna literatura que menciona de 12 a 20. Entonces también podríamos hablar de ese rango. Manteniendo un flujo de aire de en promedio 7 a 8 litros de aire por minuto. Es lo que movilizamos en ese ejercicio de inhalación y exhalación por minuto. Ahora vamos a conversar un poco al respecto del sistema nervioso. El sistema nervioso como tal tiene o está dividido en dos partes importantísimas y principales. El sistema nervioso central, el cual está constituido por el cerebro y la médula espinal. El cerebro como tal, como un centro de mando, como una torre de control, y la médula va a ser ese, digamos, lo que cableado que baja desde el cerebro hacia forma central y se va a ir ramificando en los diferentes nervios para poder transmitir esa información que viene desde el cerebro hacia el exterior y del exterior hacia el cerebro. El sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios que se ramifican de la médula y se extienden a todas partes del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo a nivel de manos o a nivel de pies tenemos nervios que son por ejemplo los que nos alertan cuando algo está muy caliente, cuando algo está muy frío, y pues evidentemente si está caliente quitamos la mano. Esa es la respuesta que nos indica por ejemplo el sistema nervioso. El sistema nervioso como tal o el cerebro propiamente tiene una célula básica que es la neurona. Esa neurona o esta célula es especializada en conducción de señales eléctricas. Recoge estímulos químicos y eléctricos que los conduce a movimientos solicitados por el cerebro. Pero hay un punto muy importante y aquí viene la importancia de otra interrelación entre sistemas, que la neurona
es muy delicada y requiere el aporte importantísimo continuo de oxígeno y de glucosa. ¿Quiénes transportan oxígeno y glucosa? La sangre. ¿Ok? ¿Y cómo capto ese oxígeno hacia la sangre? Mediante el sistema respiratorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, no logro tener suficiente aporte de oxígeno hacia la neurona, el sistema nervioso va a empezar a fallar. ¿Y por qué razones podría haber falta de oxígeno en neurona? Porque circulatorio está fallando, no logra llevar con suficiente presión la sangre al cerebro, o porque respiratorio está fallando y no está logrando captar con suficiente cantidad ese 21% de oxígeno para que neurona funcione de forma adecuada. Adicionalmente a eso, tenemos el sistema óseo, como ya todos me imagino que lo conocen o lo suponen, va a ser la parte o el sistema de los huesos que va a constar de 206 huesos, se encarga, por ejemplo, de transmisión de vibraciones, protección, soporte dinámico, mantenimiento postural. Por ejemplo, y me acuerdo el ejemplo que nos daban en la escuela, que si el cuerpo no tuviese huesos, pues sería nada más una masa sin movimiento. Entonces, recordar, por ejemplo, esos puntos. Posee tejidos conectivos que los mantienen unidos. ¿A quiénes? Por ejemplo, en las articulaciones. El cartílago es ese tejido conectivo. Representa el 12% del peso corporal total. ¿Ok? Conectados entre sí y a través de las articulaciones, como ya mencioné, por los ligamentos, y se mueven mediante los músculos unidos a los huesos, que son los que nos dan, por ejemplo, los movimientos de extensión, flexión, aducción, aducción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí también viene la parte del sistema muscular, que va a ser ese sistema que se va a encargar de, número uno, darle firmeza y movimiento al sistema óseo. Va a proteger órganos, como por ejemplo a nivel de cavidad abdominal, se me ocurre. Le da forma al cuerpo, como ya lo mencionamos, regula temperatura, como termorregulador, va a encargarse de o producir mucho calor mediante producción de energía a la hora que el cuerpo percibe mucho frío, por darles ese otro ejemplo, y están controlados por el sistema nervioso. Vamos a tener movimientos musculares voluntarios y los movimientos involuntarios. ¿Cuál es un ejemplo de movimiento voluntario? El que yo decido, por ejemplo, cuando extiendo y flexiono el brazo. ¿Cuál es otro ejemplo, un ejemplo de movimiento muscular involuntario? El movimiento de respiración, donde por ejemplo el músculo diafragmático se encarga de generar este intercambio de presiones para poder generar inhalación y exhalación. Ustedes no piensan en que tienen que respirar. Esa respiración va a ser un movimiento involuntario que es generado por el sistema nervioso. El sistema tegumentario, o lo que es la piel, nos sirve como una barrera física protectora, una primera barrera de protección hacia el entorno. Es excretora, por ejemplo, cuando sudamos, y reguladora para los tejidos bajo ella. También se encarga de termorregulación, por ejemplo, junto con la parte muscular. Se divide en tres pequeñas capas, lo que es la epidermis, capa más superficial, la dermis, lo que está central, y la hipodermis, que es la que ya tiene mayor profundidad e inclusive más contacto con musculatura y demás. De ella dependen los anexos cutáneos, como lo son los vellos, por ejemplo, las uñas, las glándulas sebáceas y las sudoríparas, que son aquellas que se encargan de ayudarnos con el tema de la sudoración, por ejemplo. Importante también entender que por ser esa primera barrera de protección ante una lesión, como por ejemplo un trauma abierto o una quemadura, esa primera línea de defensa está vulnerada y por ahí podrían, por ejemplo, iniciarse procesos infecciosos y demás. De ahí la importancia cuando veamos control de sangrados o más adelante en la parte del manejo de quemaduras, recordar estas capacidades o propiedades que tiene la piel. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la lección número 3.